Buenas, mi nombre es Huercili Zanoja y les presentaré mi tema para el trabajo de grado en la Universidad Simón Bolívar, el cual se titula De lo estático a lo cinético. Arquitectura fundamentada en los principios del arte cinético venezolano para promover el sentido de identidad en el caraqueño. A partir del año 1950, en la ciudad de Caracas empieza a proliferar una incorporación importante de obras de arte en el espacio público, generando un nuevo paisaje urbano donde el arte comienza a manifestarse en distintas escalas y formatos, dialogando con la ciudad y aportándole riquezas y diversidad a la trama urbana. Durante este proceso de integración del arte en la ciudad, surgen tres artistas venezolanos muy reconocidos: Jesús Soto, Alejandro Otero y Carlos Cruz Diez, los cuales aportaron obras icónicas en espacios semipúblicos como el volumen virtual suspendido en el Centro Banabén, también conocido como Cubo Negro, y en espacios públicos como la fisiocromía doble faz y el Abra Solar de Plaza Venezuela, que potenciaron su uso y se convirtieron en referencias geográficas dentro de la ciudad. Estas obras de naturaleza cinética poseen una técnica que seduce al espectador al dejar que él mismo sea co-creador en la obra, desarrollando una percepción propia y una valoración de la pieza. A partir del alcance que llegaron a percibir estas obras, surge la construcción, en distintos periodos de tiempo, de los museos a nombre de estos artistas que hoy en día mantienen vigente la exhibición de sus trabajos. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto, el Complejo Cultural La Rinconada Museo Alejandro Otero y el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Diez. Sin embargo, considerando la técnica y el dinamismo que implica el arte cinético y que caracteriza a estos exponentes, estos espacios dedicados a contener sus obras carecen de una expresión que invite al usuario a una vivencia donde realmente entienda, valore y forme parte del cinetismo, ya que no logran representar los fundamentos de esta corriente artística, al ser piezas con fachadas duras y sin ninguna interacción que motive una exploración espacial, lo cual se contrapone con la búsqueda del cinetismo, que es hacer del espectador parte de la obra. De aquí nace la problemática de que realmente no existe un espacio apropiado para el reconocimiento de este arte y sus grandes exponentes, como promotor de identidad en los venezolanos. Y surge el interrogante: ¿puede realmente la arquitectura promover el sentido de identidad nacional a través del arte cinético? Partiendo del supuesto de que la arquitectura posee la cualidad de consolidar la identidad cultural que nos transmite esta corriente artística, se propone la generación de una expresión arquitectónica interactiva y significativa, cuya imagen y vivencia haga eco a la identidad cultural del caraqueño. Con ello, se conformaría un espacio de interés donde el ciudadano realmente sienta que forma parte de la obra, generando sensibilización con su entorno y con la identidad que estas obras manifiestan para su ciudad, que lamentablemente con el pasar de los años se ha ido perdiendo. El objetivo general de este trabajo es generar una arquitectura con un lenguaje interactivo y significativo que exprese los fundamentos del cinetismo para el disfrute y mejora del espacio público de la ciudad de Caracas, mientras que los objetivos específicos contemplan el rendir homenaje a grandes artistas cinéticos venezolanos, tales como Carlos Cruz Diez, Jesús Soto y Alejandro Otero, a través de la arquitectura implementando las técnicas y conceptos expuestos en sus obras. Proponer un lenguaje arquitectónico que promueva el sentido de identidad a través de los fundamentos del cinetismo, revitalizando la arquitectura nacional y su influencia en el espacio público, funcionando como atractor y evitando el deterioro de estos espacios. Trabajar la arquitectura como respuesta al sol propio del clima tropical, implementando principios del cinetismo a través del juego de la luz y la sombra, que representen una innovación a los elementos arquitectónicos convencionales. En cuanto a la metodología, la primera fase consiste en el planteamiento y justificación, en donde se define una arquitectura cuyos espacios, fundamentados en las estrategias y principios del cinetismo, reactiven la identidad por medio de su influencia en la percepción que tiene el ciudadano del patrimonio que lo rodea. Pasando a la etapa investigativa, que consiste en la aplicación del arte cinético en la arquitectura a nivel nacional e internacional, los conceptos y técnicas aplicadas por los tres maestros del cinetismo venezolano y la ubicación e impacto de las piezas cinéticas de estos tres exponentes estudiados, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto y Alejandro Otero. Luego de ello cobra vida la etapa analítica, donde se realizará un análisis urbano del espacio público que rodea las obras cinéticas representativas, así como las dinámicas presentes en estos lugares, y el análisis fenomenológico de las obras para determinar la posible influencia de estas en el espacio que ocupan y en la apropiación de estos espacios por parte de los ciudadanos. Por último, se lleva a cabo la propuesta, basada en el desarrollo de un lenguaje arquitectónico en el que se apliquen los fundamentos del cinetismo: la luz, la sombra, el color, la secuencia, el ritmo y la participación activa del espectador, de modo que la arquitectura sea una pieza cinética en sí misma que influya en la apropiación del espacio por parte de los ciudadanos.
Para la demostración de que la arquitectura puede consolidar la identidad cultural mediante la aplicación de los fundamentos del arte cinético, se deben definir tres componentes fundamentales: el patrimonio y la identidad, el movimiento en la arquitectura y el color en la arquitectura. El patrimonio es un conjunto de bienes adquiridos que se categorizan buscando englobar todos estos espacios o piezas que caracterizan una sociedad. Estos a menudo son vinculados con la identidad del individuo. Arévalo Javier señala que el patrimonio está compuesto por los elementos y expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, entonces, remite a símbolos y representaciones, a los lugares de la memoria, es decir, a la identidad. En el caso de la ciudad de Caracas, se podría decir que existen espacios patrimoniales como la Ciudad Universitaria, el Parque del Este y el Ávila, que a su vez remiten a este sentido de pertenencia y forma parte de lo que involucra ser y sentirse caraqueño. Caracas, a partir de la década de los 60, en el siglo XX, fue escenario de diversas intervenciones cinéticas, dándose una exploración continua mediante obras escultóricas y pictóricas que contuvieran la noción del movimiento, lo cual desencadenó en la admiración por parte de los ciudadanos, que empezaron a manifestar una interacción donde el individuo sentía que formaba parte del arte y el arte formaba parte de él, convirtiéndose en un símbolo de identidad. El movimiento en la arquitectura. El movimiento consiste en el desplazamiento de un elemento en relación a otro, y en el caso de la arquitectura, el uso del movimiento se ha venido presentando desde la modernidad. Tal es el caso de la Casa Schroeder, donde se incorporan una serie de elementos móviles que permiten que sus espacios internos puedan adquirir configuraciones cambiantes, o la Villa Girasol, en Italia, que consiste en una casa rotatoria cuyo giro sigue el movimiento del sol. En la actualidad, el movimiento logra verse expresado en la arquitectura a través de trazos orgánicos, como los de Zaha Hadid, por elementos móviles accionados de forma manual, mecánica o a través del mismo viento, como ocurre en el aeropuerto de Brisbane, en Australia, o movimiento real dentro de la pieza, como el que presenta la Torre Dinámica en Dubái. Pero también existe una búsqueda del movimiento mediante la tecnología, como se ve en espacios públicos emblemáticos como la Plaza Piccadilly Circus en Londres y el Times Square en New York, con el uso de grandes paneles luminosos, demostrando la tendencia y búsqueda de la arquitectura con carácter cinético, que pueda proporcionar identidad al sector donde se emplaza y permite una vivencia distinta. Otro campo al cual se debe hacer referencia es al color en la arquitectura, pues el uso estratégico del color puede llegar a interferir en la percepción visual, como se ha evidenciado en gran parte de las obras de Carlos Cruz Diez, al implementar un coloreado rítmico con acercamientos y alejamiento de las líneas y formas. Este fenómeno puede ser plasmado en la arquitectura, como es el caso del edificio corporativo Kenex Plaza en Panamá, donde se produce una sensación de movimiento producto del juego cromático y la cuarta dimensión que conocemos como tiempo y es reflejado en la luz y la sombra. Este fenómeno cromático, donde no existe un movimiento real del objeto, también se puede ver reflejado en el terminal T4 en el aeropuerto de Barajas, en la ciudad de Madrid, donde se implementa el uso de una gama compuesta por los colores del arco iris en la sucesión monótona de soportes estructurales, proporcionándole una cualidad dinámica y única al lugar. Todos estos componentes se vinculan al cinetismo, cuyo término proviene del griego kinesis, que significa movimiento, por lo cual, al hablar del arte cinético, se hace referencia a una corriente basada en el uso del movimiento. Dicho estilo se encuentra principalmente representado en el campo pictórico y escultórico, pero puede ser aplicado a la arquitectura, teniendo en cuenta las características que lo diferencian del arte tradicional, tales como la inexistencia de un referente narrativo, pues no existe una anécdota o relato del artista expresado en la pieza, el soporte de la pieza, que no se encuentra limitado al uso del cuadro, y el empleo de materiales novedosos. En la actualidad, las obras que causan cierta sensación de inestabilidad y movimiento en la apreciación del espectador son catalogadas cinéticas, pues ellas tienen el don de ser cambiantes. En Venezuela existen tres grandes representantes, cuyas obras se encuentran esparcidas a lo largo de la capital, apoyando y potenciando diversos espacios públicos en la ciudad, y cada uno de ellos expresa una innovación en su técnica. Jesús Soto, con sus peculiares esferas y cubos virtuales, Alejandro Otero, con sus grandes aspas de aluminio, y Cruz Diez, con sus paisajes cromáticos. Como lugar de implantación, se plantea el uso de uno de los espacios de la capital que, al igual que el arte cinético, va guiado por los lineamientos del movimiento moderno aplicado en el paisajismo. En contraste a esta corriente artística, cuya expresión se ve reflejada en lo pictórico y escultórico.
Se propone el estudio y desarrollo de áreas subutilizadas en las cercanías del Parque del Este, como el vivero Hacienda San José o las viviendas vecinas, debido a que este hito patrimonial manifiesta diversidad de recursos en sus jardines, patios y cuerpos de agua y usos recreativos, educativos y culturales que permiten cambiar la dinámica a lo largo del recorrido, potenciando la propuesta de un elemento de carácter cinético. Por último, se toma como referente el Parque Explora, proyecto concebido dentro del Plan de Desarrollo 2004-2007 en Medellín, que consiste en una serie de cajas llamativas e interactivas donde se promueve el aprendizaje no solo teórico, sino práctico por medio de la experimentación que se da a lo largo del recorrido. Y el Parque Museo del Agua Yacu, que se concibe como un espacio lúdico cuya búsqueda es concientizar a sus usuarios sobre la importancia del recurso hídrico, creando diversos ambientes participativos donde la educación pasa a ser didáctica y amena para sus visitantes. En síntesis, se busca trabajar el cinetismo desde un enfoque arquitectónico, donde se promueve el aprendizaje y la interacción, haciendo que el espectador entienda, valore y forme parte del cinetismo, pues este estilo artístico, con el pasar de los años, ha dejado una huella en la cultura del caraqueño.